Saludos, hoy vamos a resolver unos problemas de aplicación de ecuaciones lineales. Vamos a iniciar con el primero. El primer ejercicio nos dice, Julia tiene una librería, ella tiene $5 de ganancia por cada libro y vende por cada libro que vende y sus gastos mensuales de funcionamiento son de $150. ¿Cuál es la mínima cantidad de libros que necesita vender para no quedar endeudada? Analicemos primero los datos que se nos asignan en el problema. Primero, los $5 de ganancia por cada libro. Ahora estaríamos representando a X por la cantidad de libros. Va a depender la cantidad de libros que vende, se va a hacer el valor de X. Y prácticamente el gasto mensual que hablamos que necesita tener un ingreso de 150 mensuales. Entonces lo aprendido en séptimo grado, vamos a relacionar la cantidad de dinero con la variable. Podemos ver aquí $5 y X va a representar la cantidad de libros que venda. Si vende 5 libros, pues 5 tomaría el valor de X. Pero en este caso formamos una ecuación. 5X sería igual a lo que se pretende lograr ganar para no quedar con deudas. Se pretende ganar 150. Entonces la ecuación a formarse nos quedaría 5x igual a 150. Y prácticamente se nos ha formado una ecuación lineal sencilla donde vamos a despejar el valor de x. Para ello, el 5 que está multiplicando a la variable tendría que pasar al otro lado a dividir. Y nos quedaría 150 sobre 5. Al poder realizar la división, prácticamente llegaríamos a 30. Este 30 nos estaría representando la cantidad mínima de libros que necesitaría para poder ganar $150 y no quedar endeudada Julia. Ahora analicemos el siguiente ejercicio. Nos dice, un tanque está lleno de agua. Al utilizar la cuarta parte del tanque por la mañana, y la octava parte por la tarde, queda en el tanque 100 galones. ¿Cuál es la capacidad del tanque? Veamos. Vamos a analizar los datos. Primero, nos pide cuál es la capacidad del tanque, sin embargo nosotros no lo sabemos. Entonces vamos a representar la capacidad del tanque por el valor de X. No lo sabemos. Pero se nos dice que se utiliza una cuarta parte por la mañana. Entonces, de este valor de X, que es la capacidad del tanque, que no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que un cuarto de esa capacidad se utiliza por la mañana. Entonces yo eso lo voy a representar como un cuarto de X. Si seguimos leyendo el problema, nos dice, y la octava parte por la tarde. Entonces igual, ¿verdad? La capacidad del tanque no la conocemos, está representada por X, pero sabemos que de esa cantidad X que no conocemos, un octavo de ella se utiliza por la tarde. Entonces eso lo representamos como un octavo de X, sería la cantidad utilizada por la tarde. Luego nos dice que quedan 100 galones. Entonces escribimos 100 galones es la cantidad que queda en el tanque. Ya al finalizar el día y revisando el tanque, pues prácticamente lo único que ha quedado son esos 100 galones. Entonces nos pregunta cuál es la capacidad del tanque. Vamos a formar nuestra ecuación con los datos que hemos previamente analizado. X representaría la capacidad del tanque. Sin embargo, a esta X se le quitó lo que se gastó por la mañana y lo que se gastó por la tarde. Entonces vamos a escribir X menos las dos cantidades. El un cuarto X que se gastó en la mañana más un octavo X que se gastó por la tarde. Y esto va a ser igual a los 100 galones que quedaron. Recordemos que si esto se gastó de una cantidad X, al final se nos dice que solo nos quedaron 100 galones. Entonces lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación formada. X solamente la bajo.
y voy a resolver la suma de fracciones que tengo dentro del paréntesis. Tengo un cuarto más un octavo. Si usted desarrolla esa sumita de fracciones, así como se ha visto en años anteriores, usted llegará a la conclusión que es 3 octavos de x. Entonces nos quedaría x menos 3 octavos de x igual a 100. Continuamos, nuevamente voy a hacer otra operación, en este caso una resta. Recordemos que esta x tiene un coeficiente aquí en la parte de adelante que es 1. Entonces la resta que voy a plantear va a ser 1 menos 3 octavos. Al hacer esta resta, igual con procedimientos sencillos, llegamos a la conclusión que al restarle 1 a 3 octavos, el resultado es 5 octavos. Entonces tendría 5 octavos de x. Hasta este momento la ecuación me quedaría 5 octavos de x igual a 100. Ahora, el objetivo es que la x me pueda quedar sola. Entonces, el 8, que está como denominador, yo lo voy a pasar al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces tendría 5x igual a 100 por 8. Entonces 5x va a ser igual 100 por 8, pues es 800. Y ahora, para poder dejar la x sola, este 5 que está multiplicando a la x tendría que pasar a dividir. Entonces tendríamos que x es igual a 800 sobre 5. Y eso pues nos da 160. Quiere decir que la capacidad de el recipiente de este tanque pues es 160 galones. Y esa sería la respuesta al problema. Analicemos ahora el tercer problema. Aquí vamos a ir despacito ya que el procedimiento pues es bastante largo. Dice así: Marta renta un equipo multimedia a $20 por día de uso, más una cuota única de $10 cuando se retira el equipo del local. José tiene un negocio del mismo tipo, en el que cobra 18 por día de uso del equipo, más una cuota única de $26 al retirar el equipo. Carlos desea alquilar el equipo por 5 días. Y aquí se nos van a presentar dos preguntas. La primera: ¿a los cuántos días el costo del alquiler es el mismo en los dos negocios? O sea que prácticamente tendríamos que analizar cuántos días tendría que pasar para que el costo, tanto en el negocio de Marta como en el negocio de José, sean el mismo. Vamos a contestar primero esa pregunta, porque luego nos hace otra pregunta: ¿en cuál negocio debe de alquilar el equipo Carlos? Vamos a contestar primero esta pregunta, los días para que el precio sea igual. Analicemos la información. En el caso de Marta, dice que ella cobra $20 por día y $10 cuota única. La cantidad de días, vamos a poner X cantidad de días. No sabemos, va a depender de lo que se alquile. Más adelante vamos a hacer una sustitución porque el ejercicio nos dice cuántos días quiere alquilar Carlos. Pero por el momento no nos interesa eso. Entonces X es la cantidad de días. Recordando lo estudiado en séptimo grado, si cobramos $20 por día y X representa la cantidad de días, entonces la expresión sería 20X. ¿Sí? Y usted sustituye X por la cantidad de días que sea necesario según lo propuesto en el problema. Pero a este 20X tendríamos que sumarle la cuota única. ¿Por qué se lo tenemos que sumar? Porque recuerde que el problema dice que esto solo se cobra una vez. Entonces me quedaría 20x más 10. En X yo tendría que sustituir cualquier cantidad de días. Por ejemplo, si fuesen 3 días, en lugar de X voy a poner 3. Tendría que multiplicar 20 por 3 y el resultado sumarle 10 para poder obtener un costo final. Sin embargo, por el momento no nos interesa eso. Pero la ecuación que se nos forma del negocio de Marta sería 20x más 10. Vamos a hacer lo mismo con el negocio de José. José dice que cobra $18 por día, pero la cuota única, que solo se paga una vez, es de $26. Ahora bien, la cantidad de días también le vamos a poner X. Entonces, si son $18 diarios y no sabemos cuántos días se va a querer pagar,
lo que aprendimos en séptimo, 18x. Y en x tendríamos que sustituir la cantidad de días. Sin embargo, como hay una cuota única, que es de $26 a 18x, yo tengo que sumarle esos $26. Entonces la ecuación que se forma a partir de la propuesta de José sería 18x más 26. Ya tengo las dos ecuaciones para cada uno de los negocios. Ahora voy a contestar la primera pregunta. La primera pregunta me dice, ¿a los cuántos días el costo del alquiler es el mismo en ambos negocios? Para poder responder esto, tengo que igualar la ecuación formada del negocio de Marta y la ecuación formada en el negocio de José. Recordemos que la ecuación de Marta nos quedó 20x más 10, lo escribo, pero para saber cuántos días tienen que pasar para que se pague lo mismo, voy a igualarlo a la ecuación que se me forma en el caso de José, que sería 18x más 26. Y me quedaría 20x más 10 igual a 18x más 26. Una ecuación lineal sencilla, vamos a ordenar datos. Las expresiones que tienen x van a quedar del lado izquierdo y las que no tienen x del lado derecho. El 20x se queda de este lado. Lo reescribo, pero pasaría a hacerle compañía el 18x, recordando que su signo cambiaría. Entonces, si el 18x de este lado está positivo, pasaría para acá a estar negativo. De este lado tenemos el 26, se queda aquí. Y pasaríamos el 10, que está de este lado positivo, para acá negativo. Resolvemos la ecuación reduciendo términos semejantes. 20x menos 18x, pues tendría 2x. Del otro lado, 26 menos 10, pues tendría 16. Para conocer el valor de x solo tendría que pasar este 2 que está multiplicando a la variable a dividir. Y me quedaría 16 sobre 2 y eso es 8. X igual a 8. Entonces a los 8 días el costo sería el mismo. Si se alquilaría el equipo por 8 días, daría igual tomar el negocio de Marta o el negocio de José porque estaría pagando exactamente lo mismo. Sin embargo, nos vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿en cuál negocio debe alquilar el equipo Carlos? Según su conveniencia. Recordemos que Carlos desea alquilar el equipo por 5 días. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir en las ecuaciones originales. Por ejemplo, el de Marta es 20x más 10 y el de José es 18x más 26. Voy a sustituir. Necesito el dato para 5 días. Entonces en lugar de x voy a poner 5. Estaríamos hablando que me quedaría 20 por 5 más 10. Si resolvemos, 20 por 5 es 100 más 10 es 110. Ahora vamos con el caso de José. 18x más 26 y en lugar de x voy a poner 5, que es la cantidad de días. Me quedaría 18 por 5 más 26. 18 por 5 es 90, más los 26 sería 116. Si analizamos los datos al llegar a los 5 días, pues conviene más el negocio de Marta que el negocio de José. Vamos ahora a analizar el cuarto ejercicio. Vamos a ver qué nos dice el cuarto ejercicio. Se contrata un bus para hacer una excursión. Si se hubieran completado los asientos, el costo del pasaje por persona hubiese sido de $10. Pero faltaron 10 personas, entonces el costo del pasaje por persona es de 15. ¿Cuántos asientos tiene el bus? Mire la pregunta que nos hace. Nos está preguntando por asientos. Analicemos el dato. Aquí vamos a verificar dos tipos de información. Primero, vamos a analizar los datos cuando el bus está completo. Si analizamos el caso con el bus completo, el precio serían $10, el precio por persona. Y la cantidad de personas le vamos a poner X porque no sabemos. Entonces la expresión que se me formaría sería 10x. Cada persona pagaría 10 y X representaría la cantidad de personas. Pero ocurre lo siguiente, dice que faltaron 10 personas para que se completara el bus. Entonces,
prácticamente sube el pasaje a $15 por persona, que es lo que tenemos aquí, los datos del bus incompleto. Precio 15 por persona. Cantidad de personas. X me representaba la cantidad de personas, pero como me dice que faltaron 10 personas, entonces ahora la cantidad de personas va a ser X menos 10, porque no se logró completar, faltaron 10. Entonces X menos 10 representaría la cantidad de personas. Ahora, con esta información vamos a formar la ecuación. Por un lado, la expresión si el bus estuviese lleno, 10X, igual a la expresión faltando prácticamente 10 personas, que sería 15 por X menos 10. Recordemos, este 15 es el precio por no completarse el bus, porque en el bus faltaban 10 personas para llenarse. Entonces me quedaría 10X igual a 15 factor de X menos 10. Me quedaría 10X igual, aquí voy a aplicar propiedad distributiva, el 15 multiplica la X, 15 por X es 15X, y el 15 multiplica el menos 10, más por menos me da menos, y 15 por 10, 150. Nuevamente tenemos una ecuación donde lo que tenemos que hacer es expresar aquellas cantidades que tienen X juntas. En este caso, de este lado tengo 10X y del otro lado del igual tengo 15X. Lo voy a pasar al otro lado del igual. Recordando que ese 15 se me va a hacer negativo al pasar al otro lado. Y de este lado de la ecuación me quedaría el menos 150. Realizo la operación 10X menos 15X. A 10 le quito 15, recordamos que es un valor negativo de 5, entonces me quedaría menos 5X. Y del otro lado tendría menos 150. Necesito dejar la X sola. El menos 5 pasaría al otro lado a dividir. Recordemos que en el caso de que el número esté multiplicando y pasa a dividir, su signo no cambia. Entonces el 5 está negativo, va a pasar a dividir negativo. Y ahora voy a hacer la división. Primero divido signos. Menos entre menos me daría más. Y 150 entre 5 me daría 30. Este 30, ¿qué me estaría representando? La cantidad de pasajeros, que es equivalente a la cantidad de asientos que tiene el transporte. O sea que nuestra respuesta en este caso sería 30. Esa sería la solución al problema que nos pregunta cuántos asientos tiene el bus. Prácticamente tiene 30. Un bus pequeño, no es tan grande. Vamos a ver, vamos al número 5. El ejercicio número 5 tiene una variante. Yo lo puedo resolver desde el punto de vista matemático o lo puedo resolver desde el punto de vista físico. En mi caso, puedo hacer las dos observaciones, pero nos vamos a dedicar a la parte matemática, que es la que nos interesa. Dice que un vehículo sale de una ciudad a una velocidad de 60 kilómetros por hora. 2 horas más tarde, sale de la misma ciudad otro vehículo, siguiendo al primero. Este sale con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Nuevamente hay dos interrogantes. Vamos a ver la primera interrogante. La primera interrogante dice, ¿en cuántas horas alcanza el otro vehículo el primero? O sea, el segundo vehículo que sale 2 horas después, ¿cuánto se va a tardar en alcanzar al otro? Recordemos que este lleva una velocidad mayor al primero. El segundo vehículo que sale 2 horas después lleva una velocidad de 90 kilómetros por hora. Mientras el que sale de primero, su velocidad es de 60 kilómetros por hora. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es recabar la información, porque el objetivo es formar la ecuación. Y prácticamente usted ya pudo deducir que lo más difícil es eso, formar la ecuación. Ya resolverlo, procedimiento matemático, ya estamos acostumbrados. El vehículo 1 tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora. Mientras que el vehículo 2, el que sale después, tiene una velocidad de 90 kilómetros por hora. A este vehículo 2 yo le voy a poner un tiempo X. Obviamente no sabemos el tiempo de él. Lo que sí se sabe es que cuando este vehículo sale, me refiero al vehículo 2, sale 2 horas después.
que salió el vehículo 1. Entonces el tiempo del vehículo 1 tendría que representarlo como x más 2. Este 2 me estaría representando las 2 horas de ventaja que le lleva el vehículo 2. Entonces, en el caso del vehículo 1, la ecuación que se me formaría de velocidad y tiempo sería 60 por x más 2. Mientras que el vehículo 2, la ecuación que se me estaría formando sería de 90 por x. Entonces, 90 kilómetros por hora. Por cada hora que recorre, va a recorrer 90 kilómetros. Entonces, voy a formar mi ecuación. Aquí yo bien pude poner los 60 factores de x más 2 de este lado y el 90x de este lado. Por facilitarme y no trabajar números negativos, lo voy a hacer de esta manera. Sin embargo, si usted considera ponerlo de este lado, va a llegar exactamente a lo mismo. Solo que no va a evitar trabajar con cantidades negativas, pero el resultado sería el mismo. Entonces voy a igualar 90x igual a 60 factor de x más 2. Estas son las dos ecuaciones que he formado de los dos vehículos. 90x igual, aquí voy a distribuir 60 por x, 60x. 60 por 2, 120. Nuevamente, mire, para eso fue que hicimos el cambio, para evitar trabajar con cantidades negativas como nos pasó en el problema número 3, que tuvimos que trabajar con cantidades negativas. Aquí las evitamos. El 90x está de este lado, entonces voy a pasar el 60x para este lado. Recordando, está positivo, pasa negativo. Y me quedaría 90x menos 60x igual a 120, que sería lo único que me quedaría de este lado. Voy a hacer la resta. 90x menos 60x tendría 30x igual a 120. Ahora bien, voy a dejar la x solita. Para ello, el 30 que está multiplicando a la variable va a pasar a dividir. Al hacer la división 120 entre 30 me queda 4. Y esta es nuestra respuesta. En 4 horas logrará alcanzar el segundo vehículo el primero. O sea que tendrían que pasar 4 horas para que lo logre alcanzar. Eso sería la respuesta a la primera interrogante, que nos decía en 4 horas alcanzará el otro vehículo al primero. Sin embargo, nos hace otra interrogante, literal B. Si la distancia entre A y la otra ciudad B fuese, o fuera en este caso, de 350 kilómetros, ¿lograría el segundo auto alcanzar al primero? Vamos a ver. Para ello nos vamos a auxiliar de una ecuación que se ve en séptimo grado, si bien es cierto, en matemática, pero es más de ciencia. Aquí está la pregunta. ¿Lograría el segundo auto alcanzar al primero si la distancia fuese de 350 kilómetros de la ciudad A a la ciudad B? Recordemos la ecuación. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Yo necesito calcular distancia. Entonces el tiempo va a dejar sola la distancia. Aquí está dividiendo. Si lo paso para acá, prácticamente pasaría a multiplicar. Entonces me quedaría tiempo por velocidad igual a distancia. Lo voy a ordenar en función de la distancia. Entonces me quedaría distancia igual a la velocidad por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad? Nos está preguntando si el segundo vehículo lograría alcanzar al primero si la distancia fuese de 350 kilómetros. Entonces la velocidad que voy a utilizar es la del segundo vehículo, que es 90 kilómetros por hora. Ahora, como ya sabemos que van a tardar 4 horas en alcanzarse, entonces el tiempo que voy a sustituir serán esas 4 horas. Aquí solo es cuestión de multiplicar 90 por 4. Eso sería 360. Las horas se simplifican con las horas. Si hay una hora arriba y una expresión abajo, eso se puede simplificar. Y la distancia me quedaría representada solamente en kilómetros. Si observamos, nos quedaría que la distancia es 60 kilómetros, 360 kilómetros, perdón. Distancia igual a 360 kilómetros. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que no lograría alcanzar al primero si la distancia de las ciudades fuese de 350 kilómetros. ¿Por qué no lo lograría? Porque tendría que recorrer 360 kilómetros para lograr alcanzarlo.
Pero si para llegar de una ciudad a una ciudad B solo hay 350 kilómetros, entonces obviamente el primer automóvil va a llegar a su destino antes que el segundo automóvil lo alcance. Le faltarían prácticamente 10 kilómetros para poderlo alcanzar. Entonces en este caso la respuesta sería no lograría alcanzar al primero, ya que la distancia es de 350 kilómetros y lo que acabamos de obtener es de 360. Así prácticamente podemos deducir estos ejercicios de aplicación de ecuaciones lineales.